Bueno, creo que en la clase pasada hemos llegado a esta diapositiva, a la 19, ¿sí, no? Sí, profe. Sí, profe, ahí está. Vamos en esa. Entonces, como podemos ver en la diapositiva, eh, vemos un antes y un después de cómo es la configuración del Pangea. Pangea quiere decir de que todos los continentes estaban unidos y después del Pangea es como conocemos eh, la configuración de la Tierra en este momento. Los continentes están separados. No sé si alguien me acuerda si les mostré algo acerca del Pangea. Sí, creo que sí les mostré el Pangea. Bueno. Perfecto, bueno. De esta diapositiva, ¿qué les voy a decir? O sea, yo de esto les voy a dar son como datos, ¿cierto? Para que ustedes los tengan en cuenta, pero el objetivo es para que ustedes en su cabeza sí tengan que la Tierra como tal siempre es dinámica, ¿cierto? Y dentro de ese dinamismo de la Tierra, la configuración de nuestros continentes no siempre ha sido la misma. Entonces, más o menos por allá hace unos 2000 millones de años, existían dos supercontinentes que eran Gondwana y Laurencia. ¿Cuánto duró esta configuración? Aproximadamente 600 millones de años. Cuando yo les dije que eso fue más o menos hace 2000 millones de años, entonces ya hace 2000 millones de años, ¿cuánto duró en esos 2000 millones, en esos 2000 millones de años? Duró aproximadamente 600 millones de años esta configuración. Ahora, ¿qué pasa antes de los 2000 millones de años? Pues no tenemos muchos registros, no sabemos cómo era la Tierra desde su origen hasta aproximadamente 2500 millones de años. Luego tuvimos otra configuración que se llama Rodinia. Rodinia es un supercontinente que se formó entre hace 1300 y 900 millones de años. Entonces les voy a colocar un video de cómo era Rodinia. Observen que acá estamos hablando de más o menos 1100 millones de años. Acá dijimos que Rodinia aproximadamente es entre 1300 y 900 millones de años porque se formó Rodinia. Entonces de pronto vamos a parar un poquito en 900 millones de años, no vamos a ser tan estrictos, me van a decir, no, es que mire que es que ahí había agüita en la mitad. Esas son reconstrucciones. Un segundo, aquí en estos, este arranca en 1100 millones de años. Podemos ubicarnos por aquí. Fíjense que ahí se está tratando de volver a unir. Y ahí pues consideramos que está unida. Todo esto sería Rodinia. Consideramos que, pero pues le digo, no me vayan a pelear por estos pedacitos. No me peleen a mí, peleenle al que construye hace estas paleoreconstrucciones.
observen que acá solo nos dan la posibilidad entre 1.100 millones de años y 530 millones de años. Entonces, si nos devolvemos un poquito, entonces hablábamos que Rodinia era una sola, era un supercontinente y luego se empieza a romper para formar un continente que se llamaba Pannotia, que existió entre más o menos 650 y 500 millones de años. Luego, más o menos entre 500 y 300 millones de años, se vuelven a formar los 4 continentes. Se llamaban Gondwana, Laurentia, Báltica y Siberia. En 270 millones de años, Gondwana colisiona con Laurentia, Baltia y Siberia y vuelve y se forma lo que llamamos aquí el Pangea. Que Pangea le estamos poniendo aproximadamente 200 millones de años y termina hace 90 millones de años con los dinosaurios, donde se empieza otra vez empiezan a abrir los continentes. Es así es grosso modo lo que les tenía respecto a los movimientos de los continentes. ¿Qué tiene que ver eso con la geodesia? Ya lo hemos hablado. ¿Quién nos ilustra un poquito? Profe, pues porque es todo el tema del dinamismo de la Tierra, ¿no? Todo lo que influye a la hora de determinar una coordenada, que todo el tiempo está en movimiento. Entonces, ¿qué De cierta pasa? manera. Que de alguna manera, en la actualidad, en este momento, nosotros como que medimos esos desplazamientos que hay entre los continentes, ¿sí? Y pues nos ayudamos del GPS. No sé si ustedes han hablado de han oído hablar de GeoRed. ¿De qué, profe? De GeoRed, sí. GeoRed. ¿Alguien ha oído hablar de GeoRed? Sí, profe. ¿Cómo? Sí, ¿me escuchas? Sí, Luisa Fernanda, entonces cuéntenos de GeoRed. Pues como es el monitoreo geodésico como en tiempo real de Colombia, ¿no? Sí, más o menos. Entonces, digamos que el ente rector de la geodesia, de las redes geodésicas en el país, ¿quién es? ¿Quién es el ente IGAC, rector? El IGAC. El IGAC. Entonces, el IGAC, yo no, pues, en mi ignorancia no he visto un mapa así del IGAC, no porque vaya a hablar mal del IGAC. El IGAC tiene sus propias estaciones y dentro de sus estaciones, pues seguramente ellos contribuyen a generar modelos de velocidades. Este GeoRed es de la entidad donde yo laboro, el Servicio Geológico Colombiano. ¿Y qué es lo que hace GeoRed? Pues igual, el servicio montó unas estaciones, y para cada estación entonces repite. Algunas tienen, algunas lo que hacen es reocuparlas, u otras tienen estaciones permanentes, y lo que se hace es que a partir de esas observaciones de las posiciones X, Y y Z de cada uno de estos puntos, pues determinan estos vectores de desplazamiento. Lo que les voy a decir no lo tomen literal.
Estaba buscando aquí una, pero no la tenemos. Bueno, pues me van a creer, por aquí en alguna parte queda la isla de Galápagos. Entonces la isla de Galápagos también, pues esa no la estamos monitoreando nosotros. Profe, no está presentando. Ah, ya, ok, ya. ¿Cómo? ¿Qué decía Angélica? Que no estaba presentando, profe, pero sí está presentando. Listo, entonces por aquí en alguna parte queda Galápagos. Entonces yo les puedo hablar un poco de San Andrés y Providencia, porque allá hay estaciones. Por aquí teníamos una estación en Malpelo, pero pues no está ahí, no está en esta gráfica. Pero quería hablarles de Galápagos. ¿Y por qué Galápagos? Entonces para Galápagos, en Galápagos seguramente hay estaciones GPS, y esa estación nos permite, bueno, yo no participo, eso nos permite, estamos hablando de las personas que de alguna manera tenemos que ver con la geodesia, determinar cuál es el vector de desplazamiento. ¿Por qué les hablo de Galápagos? Galápagos es un punto caliente. ¿Saben qué es un punto caliente? No, profe. No, profe. Bueno, ¿qué es un punto caliente? Resulta que nosotros, acuérdense que hablamos de la corteza, ¿no? Entonces sabemos que la corteza se mueve, el manto también tiene unas corrientes de convección, la dirección de movimiento del núcleo va un poco contraria con el movimiento de la corteza, el uno rota hacia un lado, el otro rotaría hacia el otro lado. Pero el efecto de todo eso en la corteza pues tiene que ver con la deformación de la misma. Pero resulta que si yo estoy sobre la corteza, ¿recuerda que dijimos que es como un cascarón? Y entonces dentro de las placas tectónicas que están en la litosfera, entonces la litosfera está dentro del manto, por decirlo así, pero no hace parte del núcleo. ¿Qué pasa con los puntos calientes? Los puntos calientes son lugares en la corteza que, digamos, de alguna manera están conectadas desde el núcleo. Entonces digamos que ese es el núcleo y que esta es la corteza terrestre. Entonces vamos a imaginarnos que aquí, pues no sé cómo mi perspectiva está mala, que acá tuviéramos unas placas tectónicas, ¿cierto? Entonces que esta, al pegar con esta, entonces levanta este lugar. Up. Es como algo así. Lo quería hacer como negro, entonces, pero ahora vamos a colocar aquí una crucecita. Y a esa crucecita le vamos a mandar fluido. Y ese fluido atraviesa toda la corteza. Y aquí O sea, asciende a la asciende llega hasta la corteza. Entonces, en la corteza, eso se llama cuando hay una conexión directa entre un punto de la corteza y el núcleo, eso se llaman puntos calientes. Uno de esos puntos sería Galápagos. También alguien más se le ocurre algún punto caliente. Las islas de Hawái. En Galápagos no vemos tanto el efecto porque Galápagos está conectado y su conexión no ha, como les digo, no ha tenido un desplazamiento dentro de la corteza, pero digamos que en el caso de Hawái, entonces, ¿qué es lo que hace este punto caliente? Como que genera acá,
Digamos que acá tenemos el mar. Entonces, en un momento determinado, esta conexión de acá, en el momento 1, me generó una isla. En el momento 2, cuando hubo otro movimiento, a pesar de que estoy acá mismo, una rotación de la corteza, me generó otra isla, luego me genera otra isla, luego otra. O sea, todo el grupo de islas de Hawái, lo que me está diciendo es como cuál ha sido los movimientos de este punto caliente. Entonces, esos puntos calientes lo que me están diciendo, en otras, ¿cuáles son? A ver, busco la expresión más adecuada. Como más estables dentro de la corteza terrestre, que son estables entre la posición de la corteza y el núcleo, más o menos algo así. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, con Galápagos? Voy a, aquí no sé cómo hacer esto. Entonces voy a hacer como una crucecita por acá. Bueno, no lo voy a marcar, así no voy a perder este tiempo con eso. A ver, ¿cómo les explico? Nosotros tenemos acá Galápagos. Y algún momento, digamos que la corteza pasó por Galápagos, por el punto caliente de Galápagos, y se fue desplazando y llegó hasta aquí. Entonces, hasta aquí, Galápagos, por decirlo así, tendría 45 millones de años. Hace 45 millones de años se hizo todo este recorrido. Si nosotros ahora miramos el desplazamiento que tiene, la velocidad que tiene el desplazamiento de Galápagos, ¿ustedes creen que llegaría aquí? Podríamos decir que hace 45 millones de años Galápagos estaba por aquí. Las rocas más antiguas estarían por aquí. Si tomáramos la velocidad que nos da aquí estas flechitas por el GPS, no tienen que saber la respuesta, pero pues como estamos en la dinámica, quienes dicen sí, quienes dicen no. Yo digo que sí. Luisa dice que sí. ¿Alguien tiene una opinión diferente? Luisa, no. Sí, profe, puede ser. Podría ser, y la respuesta es no. ¿En qué sentido? En que la velocidad de GPS, si nosotros aplicáramos la velocidad del GPS, la actual, y nos devolviéramos 45 millones de años, que estamos hablando de el Eoceno, pues realmente Galápagos no estaría acá, sino le hubiera dado casi que una vuelta completa. ¿Eso qué quiere decir? De que la velocidad del GPS es mayor que la velocidad real de un punto caliente, o que es menor. ¿Sí me están siguiendo? No, profe, me perdí. Otra vez, que la velocidad, o sea, no me perdí. Otra vez, por favor. ¿Cómo, Diego Alejandro? Si nosotros decimos, exactamente, porque fíjense que nosotros dijimos que acá tenemos a Galápagos y si le aplicamos la velocidad al GPS, no estaríamos acá como nos dice la geología que sería el Mioceno, sino nos daría como por acá, daría toda esta vuelta. ¿Por qué creen que eso pasa? ¿Por qué creen que esas predicciones que nos da el GPS podrían no ser las más adecuadas en el tiempo geológico?
por el tiempo de observación. Cuánto llevamos observando aquí el Galápagos con GPS? ¿Cuánto creen? ¿Cuántos años? ¿1 millón de años? Levanten la mano los que digan que llevamos 1 millón de años observando con GPS el desplazamiento de Galápagos. No, menos. ¿Cuánto menos. sería lo Profe, menos? tiene que ser mucho menos ¿Cuánto cuando es, salió la Angélica? tecnología americana. ¿Cuánto llevamos observando el desplazamiento de Galápagos con GPS? Menos de Pues 50. desde el 70, profe. Sí, Menos de 50 años. De por Desde el ahí, 70 a 80. por ahí, ¿cierto? ¿Y cuánto dijimos que era, cuánto dijimos que era el desplazamiento de Galápagos aquí en su posición? ¿Millones de años es? Es decir, yo dije, yo no sé cuántos años es, ¿cuántos? 45 millones de años. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que el tiempo, el ciclo, bueno, no el ciclo, el tiempo de observación de GPS es muy corto respecto al tiempo de observación, al reloj geológico. ¿Y por qué no son iguales? Por una sencilla razón. Resulta que lo que nosotros estamos viendo aquí con el GPS es una parte, pero infinitesimal, de toda esta trayectoria de los 45 millones de años, ¿cierto? ¿Qué pasa, digamos, particularmente cuando una placa tectónica como la placa de Nazca se mete por debajo de Sudamérica? forma isla. Sí, exacto, Palma Valle. Igual Pero que ¿qué pasa? A ver, les voy a dar un ejemplo, a ver si me logran ver. Digamos, esta es mi Sudamérica, y por acá voy metiendo mi placa en Asia. Esta fricción, la fricción que hay con esta placa, la placa oceánica y la placa continental, es como un espejo, es un jaboncito perfecto, ¿sí? Es perfecto ese deslizamiento. ¿La fricción sería cero o la fricción sería mayor? mayor no. Hay mayor fricción, ¿cierto? Ahora, en el tiempo geológico, ¿esa fricción es igual o es diferente? Diferente. ¿Y por qué es diferente? Bueno, Me corché. tranquila. Entonces, fíjense, si ustedes observan aquí este relieve, este es el relieve actual de la placa Nazca. Pero primera pregunta, ¿cuánto hace que está Nazca? Pues Nazca puede tener aquí, chocando contra el Nazca. ¿Cuántas veces Nazca ha chocado contra Sudamérica? Tenemos referencia de 2. Alguna vez chocó por aquí, ya esta vez está chocando por aquí. ¿Qué quiere decir? De que esto salta el choque, rompe y vuelve y salta el choque. Entonces, ese deslizamiento no es constante en el tiempo. También hay millones de años en donde se genera una inactividad. Cuando hay inactividad, entonces hay desplazamiento, no hay desplazamiento. Pero además, cuando hay desplazamiento, todo este relieve, todo el monte marino, ¿qué es lo que hace cuando empieza a chocar? Genera ¿qué? Una fricción, porque como el montecito, digamos, este nódulo de mi dedo, y voy a meter, aquí con mis dedos va pasando suavemente, pero ¿qué pasa cuando llega al nódulo de mi dedo? Se va a frenar la placa, ¿cierto? Y hasta que no supere este nódulo, no va a seguir la fricción. Entonces, eso hace que nosotros no podamos predecir con exactitud cuál es la ubicación o cómo serían las reconstrucciones a partir de GPS. Tendríamos un indicador, tenemos un indicador de velocidades, y eso sería válido ¿para qué? Para nuestra geodesia, ¿cierto? Porque le damos a una vigencia, ¿cuánto fue que dijimos?
esos periodos de observación de la geodesia, ¿cuánto fue que dijimos esos periodos de observación? ¿Alguien recuerda? Dijimos que podían ser 5, 20 años, ¿cierto? Entonces, para esos periodos de observación es relativamente válido esos modelos de velocidades que se están generando a nivel mundial, en este caso a nivel particular, el servicio geológico. Ahora, ¿ustedes creen que estos vectores de desplazamiento que calcula el servicio geológico son válidos para hacer geodesia, para aplicaciones geodésicas para Colombia? ¿Sí o no? ¿Quiénes dicen sí, quiénes dicen no? ¿No me entendió la pregunta? ¿Mal formulada la pregunta? Sí. Que si ustedes creen que este modelo de velocidades que calcula el Servicio Geológico Colombiano lo utilizan para geodesia. Sí, ¿Quién dije yo que era el ente rector en términos de la geodesia en Colombia? ¿Y este de quién es? Del Servicio Geológico Colombiano, son dos entidades distintas. Entonces, este modelo de velocidades, en teoría, podría contribuir, pero realmente lo que hace estos modelos se utilizan es para estudiar la deformación de la corteza. ¿Entendido? sí, señor. El IGAC tendrá su propio modelo de velocidades que no se puede apartar mucho, pero ya después vamos a hablar un poco de los modelos de velocidades. ¿Entendido hasta ahí? Sí, señor. Bueno, continuaremos el sábado. No sé qué les puedo preguntar de quiz para la próxima clase porque El nombre, profe. creo que me va a tocar porque Haga quiz. Solo el nombre. esta clase no nos rindió mucho. Calificar asistencia, profe. ¿Cómo? Eso. Estoy de acuerdo con María Camila. No, yo creo que entonces también podemos cambiar, es que no